al final de cuentas lo importante es que aprendamos, ¿verdad? Y entonces no tiene sentido que, que estemos dando la clase y al final de cuentas, pues no, solo lo dejemos prendido y no nos esforcemos, ¿verdad? Entonces, pues hagamos el esfuerzo por lo menos este semestre, no sabemos cómo viene el segundo, no sé cómo va la negociación, lo ignoro, pero pensemos que en este semestre sí va a ser virtual, así es que aprovechemos. Otra cosa, ya el examen, ¿cuándo lo tenemos? ¿O no lo han publicado? Bien, 8, licenciado. El 27. Lunes Sí, 27, el 27. Buenas ¿Cuándo? tardes, lunes 27. Según el Lunes calendario, 27, según el calendario. correcto, Lunes según el 27. calendario, Lick, el 27, lunes. Muy bien. Bueno, les informo que Moodle, ignoro qué sucedió, no está habilitado, es la nueva versión, ¿verdad? Ustedes pues posiblemente puedan entrar a la versión anterior, pero esa ya la van a deshabilitar y crearon uno nuevo, pero ese nuevo, pues según me indican, no está actualizado, los alumnos no, pues no han completado el proceso, ¿verdad? Me imagino la migración, ¿verdad? Entonces, el examen, pues seguramente va a ser en Classroom, algo que yo no comparto, ¿verdad? Pero ahí va a tener que ser, por lo menos el primer parcial. Desde ya hago la recomendación y que luego pues no me van a mí a exigir nada, que Classroom, el cierre es manual, ¿verdad? No es automático. Y entonces, si yo cierro y más de alguno todavía está neciando con que a ver si se recuerda de algo, no va a funcionar porque al final se le va a cerrar el tiempo manualmente y va a perder el examen, ¿verdad? Entonces, todo eso tienen que preverlo en el tiempo que les voy a dar y, y pues esta guerra avisada, no hay soldado muerto y pues como ya me ha pasado, ¿verdad? Después se ponen a alegar un montón, principalmente los que hacen esas prácticas, ¿verdad? Que a última hora creen que van a responder algo, ¿no? Y entonces provocan esos desórdenes, ¿verdad? Entonces eso sí les voy a rogar, ¿verdad? Pongan ahí que va a ser Classroom, pero va a estar abierto estrictamente el horario que yo les dé y si ya se cierra ya no es un asunto que sea responsabilidad mía. Entonces yo les voy a rogar eso. Entonces ya sabemos, Classroom el día lunes, no he logrado pues hacer el examen, ¿verdad? Porque además recientemente publicaron el calendario. Pero ya estos días me pongo a trabajar. Solo denme un segundito. Que tenemos una perrita que hace mucha bulla, ¿verdad? Entonces, mejor fui a cerrar todo para que no nos interrumpa. Bueno, dicho eso, muchos pues han peleado también conmigo con el tema de que me gusta examinar en módulo, ¿eh? Pero hoy no va a poder ser, entonces salieron ganando. Pero el segundo yo espero que sea en módulo. Bueno, el tema que vamos a ver hoy es este que tienen aquí en la pantalla, fundamentación constitucional del derecho de trabajo. Ya hemos visto algunos artículos que respaldan eh, o indican la fundamentación constitucional del trabajo. Entonces hemos estado trabajando respecto a eso, sin embargo, pues vamos a empezar en el orden que les tengo aquí los subtemas, ¿no? El primero de ellos, los derechos sociales mínimos. En la Constitución, pues, de 1985, establecieron ciertos derechos como mínimos y prácticamente irrenunciables a nivel de la Constitución. Y curiosamente, a pesar de que en esta Constitución puedan existir derechos digamos, que ya fueron superados
por una norma que incluso puede ser reglamentaria, esto es permitido, no genera ninguna, digamos, ninguna violación a las normas. Y entonces la Asamblea Nacional Constituyente los consideró como un derecho social dado a quienes lo han dirigido, como mínimos en la legislación de trabajo, susceptibles de ser superados, ¿verdad? Como lo indica nuestro código. Y entonces establecen varios, ¿verdad? Dentro del primero que establecen aquí, derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que garanticen al trabajador y su familia una existencia digna. En realidad, solo como leerlo, tienen un trasfondo realmente cada uno de una de las literales del artículo 102 de la Constitución. Primero, porque dice derecho a la libre elección del trabajo. Posiblemente se esté cumpliendo, ¿no? Pero más que todo es la necesidad que agarramos el trabajo que nos den con tal de tener trabajo. Pero la Constitución pues nos da la opción de poder elegir el trabajo que queremos. Entonces, ser humano y a condiciones económicas satisfactorias. Eso es todavía mucho más importante y más complicado para el Estado de Guatemala, ¿no? Porque la Constitución establece que deben de ser condiciones satisfactorias que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna. Y de ahí derivan el trabajo, el famoso trabajo digno, ¿no? Pues definitivamente el trabajo digno es aquel que reúne todos los requisitos legales, ¿verdad? Para que sea, digamos, debidamente avalado, aprobado, y pues que obviamente las condiciones sean satisfactorias para el trabajador y su familia, con lo cual significa que también es un compromiso no solo del Estado, sino de, de la sociedad como tal, de, de poder, digamos, cumplir con ese precepto constitucional. Y como es un derecho social, pues también los empresarios están comprometidos con el mismo. Yo sé que pues se han quejado y se siguen quejando cada vez que sube un poco el salario mínimo y no han permitido que suba lo suficiente. Y ignoro cómo va a ser para el siguiente año, dado pues el proceso de cierta inflación que se ha tenido, no sé a cuánto le puedan subir el próximo año, pero no lo han permitido. Y entonces, ese trabajo digno, pues definitivamente es una responsabilidad no solo del Estado, sino toda la sociedad en general. Y como ven, cada una de las literales tiene realmente un trasfondo. En el B dice todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley. ¿No? Bueno, todo trabajo debe ser remunerado. Ya es un precepto constitucional, pues seguramente fue necesario contemplarlo, la explotación que hace el ser humano, ¿verdad? Que tiende a utilizar la labor de las personas, pretendiéndole pagar de la manera que ellos quieren, sin contemplar la obligación que la misma Constitución le va otorgando. La literal C dice, igualdad de salario para igual trabajo, prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad. Yo tuve un caso acerca de ciertos puestos, personas que tenían un puesto, digamos que se llama puesto A, que es de inferior jerarquía, y puesto B, con un poquito de mayor jerarquía, con un poco más de salario. Por no darles los nombres, ¿verdad? Pero entonces el puesto A decía que ellos querían ganar más y querían ganar el puesto de B.
Ambos decían que ejercían funciones de coordinadores o jefes, digamos, ¿verdad? Y entonces plantean la demanda y plantean de que a igual salario y para igual trabajo. Pero resultó que la diferencia o la igualdad era relativa, dado que todos los puestos A, todos de forma pareja, ganaban el mismo salario. Y B, aunque era puesto de jefe, era otro tipo de trabajo. Entonces, A era igual dentro de ellos, B era igual, pero también dentro de ellos, ¿verdad? Y resulta, pues al final, pues se ganó la batalla y pues lamentablemente no se les pudo dar. ¿Por qué razón? Porque a veces omitimos hacer una lectura profunda y no interpretamos adecuadamente la Constitución porque dice igual salario para igual trabajo. Y resulta que no era igual el trabajo, ¿verdad? Era distinto. Y entonces, pues perdieron la demanda. Entonces son cuestiones cuestiones que se pueden ir utilizando, pero hay que analizarlos adecuadamente. En la literal D de obligación de pagar el salario en moneda de curso legal, sin embargo, el trabajador del campo puede recibir a su voluntad productos alimenticios hasta un 30% de su salario. Y en este caso, el empleador suministrará estos productos a precio no mayor de su costo. Entonces pueden observar que solo hay una excepción en el tema del trabajo de campo, donde puede pagarle por medio de productos alimenticios hasta un 30% del salario, siempre obviamente con un precio no mayor de su costo, es decir, al costo. Y bueno, esa es una modalidad porque no nos pueden pagar en dólares, ¿verdad? Sino que en quetzales. La literal E, la inembargabilidad del salario, en los casos determinados por la ley, dice, los implementos personales de trabajo no podrán ser embargados por ningún motivo. No obstante, para protección de la familia del trabajador y por orden judicial sí podrá retenerse y entregarse parte del salario a quien corresponda. Aquí están mencionando el tema familiar, que es muy importante, y entonces sí puede ser embargado. Entonces, la inembargabilidad del salario en los casos determinados en la ley es porque en el Código de Trabajo está establecido hasta los porcentajes en el que puede ser embargado el salario. Eso es para la iniciativa privada y para trabajadores del Estado. En la ley de salarios del Estado está establecido el porcentaje legal que pueden ser objeto los trabajadores. Ambas normas, Código de Trabajo y Ley de Salarios de la Administración Pública, regulan de manera distinta los porcentajes. Entonces son distintas, no se vayan a equivocar porque uno es para la iniciativa privada y otro es para trabajadores del Estado. Fijación periódica del salario mínimo conforme a la ley está establecido en la Constitución. La jornada ordinaria de trabajo. Efectivo diurno no puede exceder de 8 horas diarias de trabajo ni de 48 horas a la semana, equivalente a 48 horas para los efectos exclusivos de pago del salario. La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de 6 horas ni de 36 a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de 7 horas ni de 42 a la semana. Todo trabajo efectivamente realizado fuera de la jornada ordinaria constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinará las situaciones de excepción muy calificadas en la que no son aplicables las disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. Quienes por disposición de ley, por costumbre o por acuerdo con los empleadores laboren menos de 44 horas semanales en jornada diurna, 36 en jornada nocturna o 42 en jornada mixta tendrán derecho a percibir íntegro el salario. Como ven, aquí vienen todos los salarios sociales mínimos, artículo 102 de la Constitución.
Y pues definitivamente ahora la labor que van a hacer ustedes es y continuar con la lectura de todas estas literales del artículo 102 como derechos sociales mínimos. Aquí está, va a recibir algunas preguntas, como dice, ¿cuál artículo van compañeros? ¿Verdad? Imagínense. 102 literales, perdón, actualmente a cuánto se paga la hora extra. No estoy hablando del salario por el momento. Les comenté que tratemos de no desesperarnos a veces, ¿verdad? Porque nos metemos a otros temas que todavía no estoy abordando. Y el día de hoy estamos abordando cómo está fundamentado los derechos sociales mínimos en la Constitución. Y por eso hice algunas explicaciones respecto a qué es un trabajo digno, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es la igualdad del salario, la obligación de pagar en moneda de curso legal? Y así son derechos sociales mínimos o cómo la Constitución regula todos esos derechos que son considerados mínimos. Entonces ahora ustedes van a continuar con la lectura de estas literales, van a colocar, lo mejor es que, no sé qué hora es más fácil, ¿verdad? Hagan un su cuadrito, saquen, copien esto, ¿verdad? Como ahora solo es copiar y pegar, copien o hagan una especie de tabla, del lado izquierdo una tabla, todos los derechos sociales mínimos encasillados y luego a la par otra, siempre en un cuadrito. Y ahí coloquen ustedes qué derecho está tutelando. Por ejemplo, la libre elección del trabajo, ¿verdad? Y condiciones económicas satisfactorias para una existencia digna. Entonces, la dignificación, por ejemplo, la libre elección del trabajo y la existencia digna del trabajador y su familia, puede ser, ¿verdad? Todo trabajo será equitativamente remunerado, ¿verdad? Ese sería el tema, porque es tan pequeño. Algunos, pues solo es cuestión de colocar lo que dice la Constitución. La igualdad del salario, que es igualdad de salario, ¿no? La obligación de pagar en moneda de curso legal, ¿no? Salvo los 30 días. Y así a la par colocan ustedes su pequeño resumen de lo que se está tutelando ahí, ¿verdad? Ya vimos donde les mencioné las jornadas de trabajo, ¿verdad? Diurna, nocturna y mixta. Entonces ahí, las jornadas de trabajo, ¿verdad? Y así sucesivamente en todo esto. Y luego literal H, las vacaciones que ya están preguntando ahí, ¿verdad? Eh, Y así sucesivamente en cada una de las literales, ¿verdad? Porque en realidad no tiene sentido que yo esté leyendo, ¿verdad? Todas las literales, dado que es bastante sencillo entender. Ya les expliqué cuál es la lógica, ¿verdad? Hay tema de menores de edad, la protección al trabajo, ¿verdad? De personas con capacidades diferentes, ¿verdad? Y fijación de normas de cumplimiento obligatorio de empleadores y trabajadores, y así, y ahí se van a ir. Eso es en el artículo 102 de la Constitución, lo hacen en computadora, ¿verdad? Para que sea más fácil, y ahí van ustedes, leen y van a colocar qué es lo que está tutelando, ¿verdad? Entonces, pues es para mí bastante sencillo lo que van a hacer. Luego dice la tutelaridad de las leyes de trabajo. Pues ya vimos también, ¿verdad? Que cómo es que está tutelado y es un principio del derecho de trabajo. En el artículo 103 de la Constitución dice las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliadoras y luego dice tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos sociales pertinentes. Entonces, a nivel constitucional están indicando que las normas o las leyes son tutelares para los trabajadores. No tenemos como una manera de pensar que es distinto, ¿verdad? Simplemente son tutelares, la misma Constitución
pero está indicando que las leyes son tutelares, es decir, ya las leyes vienen impregnadas de esa tutelaridad, porque para eso están los principios en los considerandos del Código de Trabajo y entonces ya vienen con ese enfoque, ¿verdad? Eh, por supuesto que si hay normas que necesitan ser modificadas para que tengan otro efecto, tendrán que sufrir el proceso de reforma de la ley, ¿verdad? Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y son los encargados de ponerlas en práctica. Como son tutelares, pues notoriamente pues se necesita que un ente especializado que conozca y resuelva los casos que son sometidos o los conflictos que son sometidos a conocimiento de ellos. Y en este caso, pues entendemos que hay una jurisdicción privativa, lo que significa que son juzgados especializados en materia del derecho de trabajo y previsión social, quienes van a conocer los casos. Y tal vez para ustedes, pues resulte tan sencillo decir, pues si es un juzgado de trabajo lo conoce, pero antes no. Por esa razón la Constitución está ordenando que sean de conocimiento de los juzgados de trabajo y previsión social. Y a eso obedece la tutelaridad de las leyes y la aclaración que un juzgado privativo va a conocer esos casos. Vamos a ver, la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Está establecido en el artículo 106 de la Constitución y establece que los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores. O sea, ellos no pueden renunciar, o sea, lo establecido acá. Ya tenemos la fundamentación acerca de cómo un trabajador no puede renunciar por sí mismo a ciertos derechos. Y tenemos el principio que se denomina la irrenunciabilidad y tiene un fundamento constitucional. Son susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas de pleno derecho y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala o en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Entonces, aunque se indique, es nulo, ¿verdad? No obligan a los trabajadores. Bueno, en caso de duda, verán, este artículo establece sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en sentido más favorable para los trabajadores. Entonces, esta norma es bastante interesante, ¿verdad? Porque de aquí nacen muchas demandas, porque el trabajador, pues muchas veces, pues quiere, digamos, un beneficio, pero también abusan de esta norma. Llevo un par de casos ahorita acerca de este principio, ¿verdad? Acerca en caso de duda de la regla de interpretación, sobre la interpretación alcance de una ley, será en sentido más favorable al trabajador, pero no quiere decir que retorzamos la ley, es algo que yo siempre he peleado, sino que en caso de duda, pues definitivamente, pero cuando no hay duda, no podemos tratar de obligar al juez para que realmente se tenga la duda. No es así como funciona, ¿verdad? Sino que realmente la norma es la que no está permitiendo tener totalmente claridad y entonces se busca eh, la interpretación en el sentido más favorable al trabajador. La regulación constitucional en relación a los trabajadores del Estado.
A partir del artículo 107, vean, clara la misma Constitución que los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública y nunca de partido político, grupo, organización o persona alguna. Eso a partir de la sección 9 de la Constitución. Está separándolo. Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias a dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la Ley de Servicio Civil conservarán ese trato. Entonces, ¿cuál es el régimen de los trabajadores del Estado? Está regido por la Ley de Servicio Civil. O sea, eso es claro. Es decir, si estamos viendo el Código de Trabajo, ya a nivel constitucional, está separando a los trabajadores del Estado y por esa razón tenemos una normativa distinta. Y aquí viene, los trabajadores por planilla, indemnización, régimen de entidades descentralizadas, cómo funciona, prohibición de desempeñar cargo público, pues ya son temas, ¿verdad? Bastante, poco más amplios. Y tenemos la cobertura del ICS en el artículo 105, la regulación de huelga para trabajadores del Estado. Entonces, algo curioso que los trabajadores por planilla y sus entidades descentralizadas autónomas que laboren por planilla serán equiparados en salarios, prestaciones y derechos a los otros trabajadores del Estado. Entonces, aún siendo por planilla, van a ser equiparados a salarios. La indemnización, al ser despedidos sin causa justificada, también recibirán una indemnización equivalente a un mes de salario por cada año de servicios prestados. Este derecho no podrá exceder de 10 meses. Sin embargo, ya hay instituciones que han superado este beneficio, porque cuando quieren despedir a alguien y para que no demande, pues ya incluso han colocado salarios superiores a los 15, ¿verdad? Y entonces, pues, es como un incentivo para que no demande. Régimen de entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas que realizan funciones económicas similares a las empresas privadas se rigen en sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes. Hay dentro del Estado entidades que funcionan como que fueran una empresa, les va a aplicar el Código de Trabajo. Prohibición de desempeñar más de un cargo público. Ninguna persona puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales, siempre que haya compatibilidad. Por esa razón, muchos de los docentes que damos clases en la universidad, pues tenemos la oportunidad de laborar en otra dependencia y poder desempeñarnos también como docentes, dado que es una excepción constitucional, porque solo se puede tener un puesto en la administración pública. El derecho a optar a un cargo público, para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Esto me llama la atención porque en una oportunidad llegó un trabajador y citó por medio de un diputado a mi jefe, ¿no? Porque él fue a presentar su currículum y él pidió un puesto que investigó y estaba vacante, ¿no? Y él lo pidió, basado en el derecho a optar a un empleo a cargo público. Y entonces, pues llegó al Congreso. Imagínense ustedes, un diputado decirle al director de recursos humanos, mire, ¿y por qué no le dio el puesto? Él está respaldado constitucionalmente y va con base en eso. Tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos
y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos y capacidades. Entonces, ven eh, cómo cambian, porque cuando se habla de a través de méritos y capacidad, lo cual significa que yo puedo decir que tengo los méritos y la capacidad, pero ¿cómo lo evalúa la dependencia? A través de una convocatoria, ¿verdad? Y por esa razón, la ley establece, la ley de servicio civil establece la necesidad de efectuar convocatorias para los puestos, y hay convocatorias internas y externas. Entonces, ¿cómo cambian las cosas, verdad? No necesariamente es, digamos, como en apariencia, como está acá, sino que hay regulaciones al respecto. Y la revisión de la jubilación, la cobertura gratuita, regulación de huelga para los trabajadores del Estado, dice, las asociaciones, agrupaciones y los sindicatos formados por trabajadores y sus entidades descentralizadas y autónomas no pueden participar en actividades de política partidista, o sea, los sindicatos no pueden participar. Se reconoce el derecho de huelga a los trabajadores y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en forma de, como lo establece la ley, de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. Aquí llama un poco la atención el hecho de que eh, el derecho de huelga está contemplado en la Constitución, pero les cuento que en la Ley de Servicio Civil tenemos prohibido la huelga, pero es una norma anterior a esta Constitución y por esa razón está de esa forma. Y es que y es en esta Constitución que ya se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores. Como ven, y de último, la opción de régimen de clases pasivas, donde dice que los trabajadores de las entidades descentralizadas o autónomas que no estén afectos a descuentos por el fondo de clases pasivas ni gocen de los beneficios correspondientes, podrán acogerse a este régimen y a la dependencia respectiva. En este caso, deberá aceptar la solicitud del interesado y ordenar a quien corresponda que se hagan los descuentos correspondientes. Es decir, que ese es el tema de la jubilación. Si en alguna entidad descentralizada autónoma no tienen un régimen de clases pasivas, el trabajador puede solicitar que se aplique el de la ley de servicio civil y están obligados a cumplirla. Sin embargo, pues casi todas las entidades autónomas tienen su propio régimen de clases pasivas. Por ejemplo, la Universidad de San Carlos es autónomo y tiene su propio régimen. Entonces, estos son, digamos, parte de la fundamentación constitucional del derecho del trabajo. Entonces, tenemos cómo están los derechos sociales mínimos, la tutelaridad, la renunciabilidad y la regulación constitucional en las relaciones, en relación a los trabajadores del Estado. Bueno, entonces, ven, el tema de hoy fue bastante simple, solo que hay muchos artículos que leer, ¿verdad? Entonces, por favor, lean bastante todos estos artículos, desde el 102 hasta el 117 de la Constitución Política de la República. Muy bien. Aquí han estado escribiendo y vamos a ver qué dicen aquí. Respecto del literal B del artículo 102, donde todo trabajo debe ser remunerado, ¿qué opinas sobre algunos programas municipales con instituciones privadas que ofrecen becas con incentivo económico por realizar actividades con ciertas características laborales, mismas donde hacen firmar que no existe una relación laboral, donde al mismo tiempo los trabajadores hacia los becados no son del todo correctas? Mire, yo no le puedo decir mayor cosa a usted. Yo lo que estoy ahorita enseñando es qué es el derecho de trabajo. Lejos de darles mi criterio, los voy a exhortar a que continuemos en nuestras charlas y vamos a ir encontrando. Ahorita ya ustedes han estado encontrando como elementos para determinar hasta qué es un contrato, aun cuando no lleguemos, no hemos llegado en sí al contrato. Cuando ya lleguemos al contrato de trabajo, ustedes mismos se van a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque el Código de Trabajo lo regula de tal manera, pero nunca falta alguien que esté retorciendo la ley. Y con que digan esto no es un contrato de trabajo, están escondiendo algo.
Entonces van a verlo, no se preocupen que vamos a llegar a ese punto. Francisca Roselina levantó la mano. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda con ese tema de las condiciones económicas de trabajo. Por ejemplo, las personas que trabajan en casa, en tortillerías, en tiendas, que normalmente reciben un salario muy bajo, ¿qué sucede con ellas? Nada, siguen atendiendo la tienda. Sí, pero no tienen un salario mínimo, por lo Claro, menos. claro, pero por eso tranquila que ese es un buen planteamiento, por eso les digo yo, sigamos escuchando nuestras clases y aquí estamos descubriendo pasito a pasito, ven cómo me los he llevado la doctrina, los principios, la naturaleza jurídica, la interpretación del derecho de trabajo, ya vamos a la fundamentación constitucional y ustedes siguen despertando esa curiosidad y excelente, ¿verdad? Pero la pregunta que dice ustedes, ¿y qué pasa porque no les pagan? Muy bien, quiere usted saber de salarios, ¿verdad? Quiere saber qué tipo de contrato tienen. Tranquila que vamos a llegar al tema de los contratos y van a ver que fácilmente ustedes van a resolver todas esas dudas. ¿Alguien Gracias, más? licenciado. Yo, solo otra preguntita. En el artículo Ujú. 106, en el segundo párrafo, se refiere a lo que usted nos mencionaba en una clase anterior, que era el indubio pro operario. Sí. Dice, en caso de dudas sobre la interpretación, alcance de las disposiciones legales, reglamentarias, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Así es. Ahora, otra duda, Muy bien. licenciado. Hoy sí estuve anotando todas Sí. mis dudas. Bueno, en el artículo 12 dice que solo se puede optar a un puesto público, pero sí se puede tener, por ejemplo, un otro privado, digamos. No dos públicos, Ah, pero sí un público y un privado. sí, claro, es que por eso les estoy explicando que el régimen de los trabajadores de la iniciativa privada es totalmente distinta al servicio público. Y en el servicio público está la prohibición de no poder desempeñar más de un cargo público, con la excepción que les mencioné en cuestión docente y servicios de salud, ¿verdad? Solo esa es la excepción. Pero fuera de eso, no se puede mezclar el código de trabajo, digamos, por así decirlo, con el Estado. Son dos relaciones distintas. Gracias, licenciado. Milton, Buenas noches, licenciado. Disculpe, me queda una pequeña duda en el artículo 103 que dice indemnización. Cuando ujú. los empleados públicos son despedidos sin causa justificada, solo pueden reclamar la indemnización hasta por 10 meses, 10 años laborados. Ujú. Que ellos tengan más tiempo, no importa. No, no importa. Gracias, licenciado. Bueno, yo vi que Estuardo tenía levantada la mano, pero no sé si para ir en el orden. Sí, Lick, buenas noches, pero me surgió duda. Le comento, hace años yo trabajé en el Estado. Un compañero era servidor público, igual que su persona, pero trabajaba en el Hospital General San Juan de Dios y también desempeñaba en lo que es en el LIC zona 9. ¿Cómo funcionaría en este caso? ¿Cómo mencioné yo el tema de la prohibición de desempeñar más de un cargo público? Señalé que no pueden desempeñar más de un cargo público, solo uno, salvo que dije por cuestión docente y servicios de salud. ¿Y el ICS no es servicio de salud?
Sí. Entonces, por eso es que puede. Byron, Buenas tardes, licenciado. Solo para aportar un poquito el tema. En la entidad pública, pues tenemos derechos según la Constitución hasta 10 años o 10 salarios. Pero esto va a depender de los pactos colectivos que tengamos establecidos en una entidad que puede superar este tema de ley. claro, así es. Emerson, Licenciado, o sea que más de 10 años, si son 12 años, no se pueden reclamar. no, O sea, la ley garantiza nada más reclamar 10 años. es correcto. Salvo que exista en un pacto, ¿verdad? Un beneficio mayor y ahí ya entendemos que nos van a pagar más. Por eso les puse como ejemplo que en la entidad donde yo trabajo se superó este beneficio, dado que colocaron que los que trabajan más de 10 años podrán obtener un pago de indemnización por, por el tiempo laborado, pero no pueden superar los 20 años. Entonces, hasta 20 están permitiendo. Y en el caso de esa dependencia, pero la ley establece 10 y si no hay pactos, 10 se queda. Muy bien, gracias. Muy bien. Douglas, Gracias, licenciado. Con el tema que usted está tocando en este caso, existen pactos colectivos como por ejemplo el de la Universidad de San Carlos, que ha dado el beneficio de hasta 14 para docentes y 12 para los administrativos. Y el nuevo pacto colectivo contempla que las personas que tengan 20 años más un día de trabajo laborado, pues se pueda ir con 14 salarios administrativos y 16 los docentes. Pero perdón. esto lo vemos como un beneficio que susceptibles a mejorar. Entonces, en cada nuevo pacto colectivo se ha estado dando este beneficio para que no quede ligado solo a 10 salarios. Claro, es válido. Ujú. Como son mínimos, todo lo que está ahí al final es mínimo también, ¿verdad? Aunque no esté literalmente en, ¿cómo se llama? En el rubro del derecho social mínimo. ¿Alguien más? Muy bien, si no hay más dudas, entonces nos vemos el día miércoles y el miércoles fijamos los temas para el examen. Pasen feliz noche. Gracias, Rick. Feliz Feliz tarde. noche. Feliz noche, licenciado.